Como les decía, vamos a tratar dos temas bien diferentes hoy. El rol de Analytics en lo que tiene que ver con un mundo de VICA, un contexto VICA, y posteriormente hablaremos de las finanzas personales. Entonces, paso a presentarles a Carla de Marquis, la responsable del área de Analytics en K2B, y bueno, los dejo con Carla que nos estará hablando del rol de Analytics del mundo VICA, ¿sí? La idea es que ustedes vayan después planteando cualquier tipo de dudas que surjan, o sea, todo tipo de preguntas nos vayan pidiendo en el chat y después al final de la charla abriremos un espacio para contestar esas preguntas y seguir comentando el tema. Bueno, adelante Carla. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. Bueno, un poco el objetivo de la charla de hoy era contarles cómo Analytics puede asistir a las empresas en un mundo VICA. Sí, un poco la idea de esta charla la tomamos de una charla que creo que fue la última en el espacio K2B Conecta, que dio Tomás Camusi, que es cliente de K2B, de la empresa Boeto Butigliano de Argentina, donde él nos contó que su primer objetivo para recabar información era contar con el RP, y luego arrancar con un proceso de toma de decisiones en la organización, y bueno, basado en eso, que me pareció muy interesante su charla, tomé la idea y ver cómo con Analytics podríamos apoyar a las organizaciones a recorrer ese proceso. Es un poco la idea de la charla de hoy. Entonces vivimos en un mundo que es dinámico, acelerado, diverso, ¿sí? Y todo esto se debe a distintos aspectos. Un aspecto puede ser la economía digital, ¿sí? Donde los avances tecnológicos han surgido últimamente las plataformas, Uber, Netflix, Airbnb, un montón, que han cambiado radicalmente los negocios. Esa puede ser una razón de este mundo tan dinámico que estamos viviendo a nivel de las empresas. Y otra razón no es solo la economía digital, sino son las variaciones de los mercados, las crisis y bueno, la pandemia de estos últimos años, que hacen que este mundo tenga ciertas características que por sus siglas en inglés es VUCA y en español hablamos de VICA, que describe las características del mundo de hoy. Entonces un poco es ver esas características punto a punto, donde la V es de volatilidad, ¿sí? Ahí los cambios son muy rápidos, a gran velocidad, hay muchos cambios en el mundo, y en un ambiente volátil es inestable, ¿sí? Puede modificarse rápidamente y transformarse en otro, ¿sí? Para eso es muy importante tener presente aquellos KPIs o indicadores relevantes en la empresa, que son sensibles en la empresa, y monitorearlos en forma constante. Otra característica que nos habla esta sigla es la I de incertidumbre, ¿sí? Es la ausencia de previsibilidad de los acontecimientos futuros. En incertidumbre los límites son muy, muy borrosos, y los comportamientos muchas veces son desconocidos o poco predecibles. No hay situaciones ciertas ni probables, ¿sí? Entonces bajo esta característica tenemos que estar evaluando riesgos y oportunidades a nuestras decisiones en todo momento. Sí, con la C nos habla de complejidad, ¿sí? Cada vez los problemas son más y más complejos, las empresas están más interconectadas, entonces cualquier cambio puede provocar una confusión en todo el sistema, digamos, y muchas veces hay falta por esta complejidad de conexión entre causas y efectos. Y por último se habla de un mundo ambiguo, ¿sí? ¿Qué es esto? Es la ausencia de precisión, y hay una gran falta de claridad, ¿sí? Con respecto a esto tenemos que tener apertura mental para podernos hacer muchas preguntas, digamos, o preguntas que nunca nos hemos hecho, digamos, para ir obteniendo esta claridad. Frente a toda esta realidad, ¿qué es lo que hacen las empresas? ¿Sí? En esa charla Tomás nos hablaba que, bueno, que él principalmente necesitaba disponer la información, pero luego su empresa recorría un proceso que él lo catalogaba como conservador, que recorría las siguientes etapas, ¿sí? La primera etapa, él decía que la empresa tiene que ahorrar, ¿sí? Tiene que tomar decisiones que dependen de la propia empresa y no de terceros.
Eso baja uno de los desafíos en este mundo, que era la complejidad, saber obviamente con el dinero que cuenta la empresa y cuánto es capaz de ahorrar le va a aportar claridad, y esto le va a permitir a la empresa enfocarse en generar los resultados que desea. El segundo paso, él nos hablaba de invertir, o podríamos también decir en redireccionar los excedentes que tenga la empresa. ¿Sí? Una vez que equilibramos ese desafío de la complejidad, tenemos que aportar agilidad al negocio, ¿sí? Y de esa forma vamos a mitigar la ambigüedad. La organización tiene que adaptarse, tiene que tener capacidad de adaptarse, y de realizar análisis para saber si ese excedente lo va a invertir en la economía real o en la economía financiera. El tercer punto, él nos hablaba de estabilizar. Entonces, además de la ambigüedad, tenemos incertidumbre, ¿sí? Porque por lo tanto no tenemos que perder la oportunidad en todo momento de analizar y de entender qué es lo que está ocurriendo en la organización, de forma tal de tener equilibradas o estabilizadas las variables más relevantes. Y por último, si logramos equilibrar, ¿sí?, todas las variables, podemos desafiar a este mundo volátil expandiendo el negocio, ¿sí? Entonces, este proceso que él nos contaba que podía ser muy conservador, que hay empresas que a lo mejor parten de una etapa más temprana, vamos a ver, la idea es contarles cómo con Analytics y información que se dispone en el ERP podemos ayudar a las organizaciones. Entonces el primer punto de este proceso es ahorrar. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es si estamos reduciendo costos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿sí? Ahí estamos viendo un monitor a partir de cuya fuente de datos es el estado de resultado, donde vemos los indicadores o los KPIs más relevantes del estado de resultado, donde vemos los ingresos, los egresos y los resultados. Esto es para una empresa en un periodo, ¿sí?, donde tenemos una visión que nos permite comparar estos ingresos en este periodo en este mes, contra el mes anterior, para saber si estamos bien o mal, digamos, en términos de la evolución del indicador, y en forma gráfica vemos el último año y la tendencia, que sería la línea punteada. Si ya yendo más en el detalle, en la pregunta que íbamos, era si estábamos reduciendo costos, podemos incorporar a este monitor indicadores relevantes de los costos operativos, ¿sí?, para hacer un seguimiento más detallado de los costos operativos. Sí, acá, por ejemplo, si yo analizara en abril, ¿sí?, habíamos detectado que los gastos de representación y los gastos de infraestructura estaban creciendo con respecto al mes del año anterior, perdón, ¿sí?, un 1,62% y un 17%, 18% casi, en infraestructura. Entonces, bajo la premisa del ahorrar, eso era lo que nos habíamos propuesto, y bueno, tenemos este monitor que, bueno, efectivamente un mes después nos permite saber que vamos en el camino correcto, ¿sí?, que estamos reduciendo, voy a correr ahí, que me molesta en la pantalla, parte de nuestros costos. Pero una pregunta que nos podemos realizar es ¿cómo determino cuáles son los indicadores a hacer seguimiento? ¿Sí? Acá determinamos que vamos a hacer el seguimiento más detallado de los costos operativos. ¿Sí? No sé si algunos conocen, pero como parte de K2B Analytics tenemos toda un área de exploración de datos en los cuales nos podemos hacer muchas preguntas, y una pregunta muy relevante es el Pareto, ¿sí? Porque el Pareto nos permite priorizar aquellos valores que nos pueden estar generando riesgos o oportunidades, y a partir de ahí hacerle seguimiento más detallado. En este caso me puedo preguntar cuáles son los centros de costos, ¿sí?, que aportan un 80% a mis egresos, ¿sí? Es decir, voy a priorizar mis centros de costos más relevantes, ¿sí? Tengo que el 23, casi 24% de mis centros de costos son los que me están aportando al total del gasto, o sea, están bastante equilibrados,
y la lista de centros de costo que me están aportando son estos. ¿Qué podría hacer yo? Bueno, además de monitorear los gastos operativos, podría afinar ese indicador con los gastos operativos discriminados por centro de costo, de forma que ir discriminando aún más mis costos y teniendo un seguimiento más detallado. ¿Sí? Este tipo de preguntas con Pareto las puedo hacer. Carla, te me muteaste. Se te apagó el micrófono. Ahora sí. Ahí estoy, perdón, fui arriba y tengo los menús. Lo que les decía es que esta misma pregunta, ¿sí? Que la puedo realizar sobre cualquier indicador. Están molestando los menús. Lo podría realizar sobre, por ejemplo, ahora me voy al área de ingresos, y ahora vamos a preguntar, por ejemplo, cuáles son los proyectos, o me podría preguntar cuáles son los clientes que me están aportando un 80% a mis ingresos, ¿sí? Entonces, el Pareto es una herramienta que me permite rápidamente, y como la formulamos en K2B Analytics, rápidamente priorizar cuáles son, en este caso, los proyectos, o veíamos recién los centros de costos, que son más importantes al indicador que me están aportando, en este caso, cuáles son los proyectos más relevantes para mis ingresos. No es un ranking que haga un corte por algún valor, los 5 primeros, los 6 primeros, sino que es un ranking por valor, por los que me están aportando un 80% al total de los ingresos o al total de gasto. Bien, entonces, siguiendo con el concepto que veíamos de ahorrar, yo podría tener otra perspectiva en cuanto al análisis del ahorro y hacerme la pregunta de cómo estamos administrando las inversiones, ¿sí? Y para eso, en aquellas organizaciones que lleven un presupuesto de gastos, donde voy armando mi planificación de los gastos y el seguimiento de cómo estos se están dando, me podría preguntar si esta herramienta presupuestaria cuál es su objetivo, si es más un control de costos o una promoción de las inversiones. Entonces, ahora, con este objetivo, yo podría ir a un monitor de este estilo, un monitor presupuestal, donde tengo cuál es mi planificado, ¿sí? En cuanto a gastos para este año, cuáles son las etapas del gasto que tengo ejecutadas, y cuál es el disponible, ¿sí? Esto es a una fecha. En este caso estoy viendo que ya tengo afectado o gastado más del 50% de lo que yo pensaba gastar. Lo tengo en una etapa de compromiso bastante avanzada, todo esto que he afectado, pero sin embargo parece ser que su obligación o su facturación no se corresponde tanto con un flujo más dinámico, digamos. Podría esta hipótesis que tengo de que no se han obligado en este flujo del gasto lo suficiente a esta altura del año, podría ir también a un monitor donde me compara el plan corriente, en el caso 2021, contra el plan anterior a una fecha, para comparar cómo estoy en el flujo presupuestal o en el proceso del gasto. Sí veo que estoy bastante similar al año pasado en cuanto a lo que voy afectando este año, ¿sí? Estas comparaciones entre los planes. También estoy muy similar en cuanto al compromiso, pero efectivamente lo que estaba sospechando que estoy obligando menos, el año pasado había obligado un 70% más, y este año tengo un 38% menos con respecto al año pasado. Entonces la sospecha que tenía inicialmente de que el flujo no estaba avanzando fluidamente es correcto. No hay facturaciones a esta altura del año correspondientes a lo que deberías ver, entonces puedo plantearme más preguntas y puedo ver el desglose de estos indicadores por distintos grupos del gasto, como pueden ser los bienes, los servicios, las inversiones, etc. ¿sí? Y ahí, analizando eso, puedo ver que el grupo de inversiones, ¿sí? Es el que más tiene una diferencia entre el compromiso y el obligado. Entre lo verde y lo naranja es donde
más hay diferencia de ejecución. Entonces, las inversiones, en este caso, son las que podríamos decir que están trancadas, o que no han fluido, o puede ser que estén atrasadas, y podríamos seguir haciéndonos preguntas, ir a ver el detalle de estas inversiones, ¿sí? Acá es un monitor similar, pero lo puedo desglosar por los distintos proyectos que tiene mi organización, ¿sí? En este caso los tengo ordenados por los proyectos más importantes en cuanto al gasto, pero ahora me interesa saber cuáles son los que se han obligado en menor cuantía. Y efectivamente, estos dos proyectos, ¿sí?, que casi en su totalidad ya están sido afectados y comprometidos, han sido muy poco obligados. Solo el 8% en cada uno de ellos, o el 9% casi, ha sido facturado, ¿sí? Acá pueden haber problemas, atrasos en estos proyectos, por lo tanto no se han facturado, o podrían haber temas internos, digamos, pero bueno, de todo nuestro análisis hemos llegado a ir más al detalle de ver estas inversiones en estos proyectos, qué es lo que está ocurriendo. Bien, estos son algunos ejemplos de las preguntas o de los que nos podríamos responder con respecto al área de ahorrar, ¿sí? Luego teníamos el área de invertir, ¿sí? Veníamos que las empresas estaban reduciendo costos con este objetivo, y para satisfacer esos objetivos que tengan al corto plazo. Pero ¿cómo afectan la proyección financiera a largo plazo? Para eso es que es importante disponer de una proyección financiera. En este caso vamos a ver un monitor de cash flow, ¿sí?, que nos ayuda para una empresa en un rango futuro, ¿sí?, que nos ayuda a ver a partir de esta fecha cuál es la disponibilidad, o sea, la plata que cuenta la empresa, cuáles son los ingresos y los egresos proyectados, ¿sí?, previendo facturas con términos de pago a futuro, y lo mismo con facturas mías, digamos, de mi empresa a pagar, y por lo tanto la disponibilidad final en el periodo, ¿sí? Esto lo puedo ver en forma gráfica, o podría también proyectar mis ingresos versus mis egresos en este periodo. De la misma forma, ¿sí?, ya yendo un poco más al detalle de esta proyección financiera y viéndolo por cada uno de los conceptos, en cuentas a cobrar, a pagar, en pedidos, contratos, etcétera, o gastos fijos, también podría plantearme distintos escenarios, ¿sí?, para ver cuál sería mi disponibilidad final, digamos, escenarios más conservadores o escenarios más de más riesgo, ¿sí? Podría entonces simular qué es lo que va a pasar, si un determinado cliente, ¿sí?, acá están cuál es la proyección financiera con todos los clientes que tienen previsto futuro cobrar, pero qué pasara si un determinado cliente lo quito de esta proyección financiera, porque bueno, en base a análisis más detallados determino que es poco probable que me pague, tengo otro escenario, y lo mismo podría plantearme con que yo no le pagara a un determinado proveedor. ¿Qué pasa si yo no le pago a un determinado proveedor? Tengo otro escenario. Y bueno, esto es lo que me permite, es ir justamente ajustando mi proyección financiera en distintos escenarios y viendo cuál podría llegar a ser mi excedente para tomar decisiones de inversión. Siguiendo con el proceso que veníamos hablando, luego hablábamos de estabilizar, ¿sí? O sea, equilibrar la estructura financiera y los recursos con que cuenta el negocio, ¿sí?, siempre con la idea de maximizar los beneficios. Entonces, aquí podría analizar los menús del Zoom, que los tengo que ir corriendo, tendría que haber sacado. Voy a analizar ahora un monitor del balance, ¿sí?, donde tengo los indicadores para una empresa y a un periodo los indicadores más relevantes del balance, el activo, el pasivo y el patrimonio, donde tengo una comparación con el mes anterior,
y tengo una comparación interanual, o sea, contra el mismo mes del año anterior, y de la misma forma que veíamos en el estado de resultado, tengo una evolución en el último año y la tendencia. Pero más en detalle del balance puedo hablar del activo corriente, del pasivo corriente y del capital de trabajo, ¿sí? Conocer cuál es la evolución de este indicador de la capital de trabajo, conociendo además mi disponibilidad financiera, me va a permitir armar, y cuanto más acertado sea el escenario de la proyección financiera, me va a permitir determinar cuáles son mis excedentes y tener una capacidad de ver qué es y dónde voy a invertir en base a la certidumbre que tenga este análisis, ¿sí? o en una economía real o en una economía financiera. Y por último, ¿sí? Si voy al proceso que estábamos viendo, tendríamos la expansión, o sea, si logramos equilibrar todos estos indicadores, todas estas variables, el negocio seguramente haya maximizado sus beneficios y tenga que tomar decisiones de evolucionar a nuevos mercados, nuevos países, o en nuevos productos, o en nuevos servicios, o en nuevos proyectos, embarcarse en nuevos proyectos. Y seguramente para esto Analytics nos puede ayudar, ya no ahora en un monitor predefinido de una área del RP, sino en un monitor específico, ¿sí? De acuerdo a esa decisión de expansión que tenga la organización. En este caso, ¿se acuerdan que inicialmente habíamos visto que el Pareto se distribuía en un conjunto de proyectos que eran relevantes para los ingresos a la organización? Y bueno, se decidió hacer un seguimiento más detallado de estos proyectos, ¿sí? Los estoy comparando en el... Veo el desglose en los meses, en los últimos años de cada uno de estos proyectos. Bien. Entonces, esto era una idea para mostrar cómo Analytics puede ayudar a la organización a recorrer este proceso, y estamos convencidos que en un contexto VICA, Analytics les podemos ofrecer a las organizaciones y asistirlas de acuerdo a los distintos estadios en los que puede estar la organización para la toma de decisiones. Y un primer punto sería que incorpore monitores como los que vimos, el de contabilidad, el de presupuesto o el cash flow, donde ya están predefinidos los indicadores más relevantes que se pueden obtener del RP, y de forma rápida, ¿sí? Incorporar y generar valor en la organización para la toma de decisiones en estas diversas áreas. Otra posibilidad es que aquellas organizaciones o que ya cuentan con esa información estándar, se podría decir, que vimos en los monitores, los asistamos usando todo el módulo de exploración que hemos dado otras charlas en otras oportunidades, como vimos con el Pareto, a asistirlos a encontrar aquellos valores que son relevantes, ¿sí? Para hacer el monitoreo a lo largo del tiempo, ya sea para maximizar beneficios o identificar riesgos. Y por último, aquellas organizaciones que quieran incorporar capacidades analíticas, ¿sí? Y quieran aplicarlas no solo dentro del RP, sino también en otras áreas o softwares que tengan y sean complementarios al RP, podemos asistirles, ayudarlos a recorrer todo el camino de aprendizaje, a capacitarlos en cómo construimos nosotros estos tableros, y que ese conocimiento también quede en la organización para integrar y que realmente se genere una cultura de toma de decisiones a partir de los datos en las empresas. Esto era un poco lo que quería contarles acerca de Analytics, y si quieren les dejo una pregunta, si queremos charlar un ratito antes de Rodrigo que nos hable de finanzas personales, es en cuál de estas tres posibilidades piensan que su organización está, o que Analytics los puede estar ayudando más rápidamente.